Muy buenas tardes a todos. Bien, tenemos un tema hoy que es los 8 trigramas. Los 8 trigramas, concepto básico tanto para la adivinación en el I Ching como para el Feng Shui. Incluso en la lectura de mano de tradición china, los trigramas se distribuyen con el pacuá en la palma de la mano para hacer diagnósticos, sobre todo en el tema de salud. Entonces significa que los 8 trigramas tienen un uso bastante amplio. Además, sabemos que hay un estilo de Kung Fu Pakua que justamente se llama el Kung Fu de los 8 trigramas, la palma de los 8 trigramas, ¿no? O 8 diagramas sería, ¿no? Pero en chino no se utiliza propiamente la palabra trigrama o hexagrama, sino se habla de los 8 diagramas o de los 64 diagramas. Bien. Bueno, entonces, como decía, tenemos el tema de los trigramas, ¿no? Y los trigramas tienen nombres, algunos de ellos no tienen un significado en el idioma chino, otros tienen un significado en chino, ¿no? Entonces, voy a comenzar por, digamos, enumerar los trigramas y sus nombres. Bien. Entonces, aquí tenemos primero Chien, es el nombre del primero de los trigramas, ¿no? Chien. En chino es así, Chien. Chien, que este carácter Chien tiene dos lecturas. Una es Chien, que es la que se conoce más, y en chino también se lee como can. Cuando se lee como can, significa seco. Por eso es que este trigrama, aparte de todas las asociaciones que se hayan escuchado cuando se hace la adivinación en chino, también significa un lugar seco. O también puede ser carne seca, alimentos desecados, ¿no? Alimentos deshidratados. Porque, como digo, esta palabra se lee también can. Este ideograma es can, y donde es can significa seco, ¿no? Bueno, Chien es el primero de los 8 diagramas, ¿no? Y Chien en el método mnemotécnico que desarrolló Chu perdón, desarrolló Chu en el siglo XII. Él a este diagrama le asigna una frase Chien San Lien para memorizarlo, ¿no? Dice Chien, tres seguidos. Tres seguidos quiere decir que son tres líneas que no se interrumpen, ¿no? Entonces, Chien, tres líneas que no se interrumpen, pero hay algo también muy, muy interesante, y es que en los textos del Mahuantuey son unos rollos de seda, los rollos de seda Mahuantuey, que eran unas tumbas que se descubrieron recién en los años 80, y esas tumbas son anteriores a la dinastía Qing, o sea, son pre-Qing, el periodo es de los reinos combatientes, o sea, siglo IV antes de Cristo. Entonces, en esas tumbas se encontraron textos de los libros confucianos, por ejemplo, previos a la reconstrucción de los libros luego de la quema del libro de Qin Shi Huang, que fue en el siglo III. Entonces, al ser estos textos anteriores, es importante porque así se pudieron redefinir o determinar con certeza algunos de los significados sobre los cuales había dudas, ¿no? Pero lo más interesante para nosotros, para los que estudiamos el I Ching, es que Ma Wantui nos trae otras luces para el I Ching. Luces, pues, que no tuvo Richard Wilhelm cuando escribió su libro, ¿no? Por eso es que muchos de esos contenidos no se encuentran en ninguno de los autores que han seguido a Wilhelm, ¿no? Porque hay muchos en Occidente que simplemente han leído a Wilhelm y luego de leer a Wilhelm han escrito sus propios libros, pero como decía, no se encuentra información como esta que es posterior, que Wilhelm no la tenía, ¿no? Y es que en Ma Wantui el nombre del hexagrama Chien es Chien, es este carácter, Chien. Y esto es muy interesante
porque qian significa barra de hierro. Bueno, en chino moderno, qian es una tecla. La tecla del teclado de la computadora, la tecla del piano se llama qian. No, qianpan es el teclado de la computadora, por ejemplo. Ya, pero qian, en la época que se escribieron los textos de Ma Wantui, qian era una barra de hierro con que se trancaba la puerta, o sea, una tranca. Entonces, qian es la tranca, significa que es un objeto duro, porque la línea, justamente las líneas como qian está compuesto solo por líneas yang, y las líneas yang son como si fueran trancas, ¿no? Entonces, una sola línea es como si fuera una tranca, una barra, ¿no? Entonces, por eso es que el hexagrama se le llama qian. Y es muy interesante porque cada trigrama, la base del I Ching son los trigramas primero, cada trigrama tiene lo que se llama una cualidad, ¿no? Y justamente eh, ideograma con que se llamaba en el Ma Wantui al al hexagrama qian y por lo tanto al trigrama qian, que es qian, es homófono con la virtud o cualidad del trigrama qian, que es qian. O sea, estos dos ideogramas, ambos se leen qian. Ambos se leen qian. Este es la tranca o la barra con que se tranca la puerta, y este es firmeza, salud o firmeza. Por eso en muchos de los nombres chinos de varones se encuentra ese carácter qian, ¿no? Pero qian, en un chino moderno lo entiende como qian kan, que es salud, pero en realidad qian acá significa firmeza, ¿no? Y es la cualidad del trigrama qian. Entonces yo recuerdo hace más de 10 años, estaba de visita en un restaurante de gente de la comunidad de Fukien, específicamente de Fuqing, y uno de los jóvenes de apellido Xia, en su nombre tenía el carácter Qian. Entonces me dice, ay, tengo un nombre muy simple, me han puesto una letra de Qian como para que sea sano. Yo le digo, no, estás muy equivocado. Claro, ellos no conocen el I Ching. Qian es la cualidad del trigrama Qian, que es el cielo. Entonces es la firmeza, la perseverancia, la tenacidad. Le digo, entonces te han puesto eso por una de las cualidades del I Ching, ¿no? Entonces, bueno, entonces decía que interesante porque con eso podemos comprender, por ejemplo, el concepto del Yilin, del bosque de los cambios. Cuando en el bosque de los cambios se describe el hexagrama Qian como un muro muy difícil de escalar, o sea, como algo muy difícil. A diferencia de muchos que adivinación, ahora cuando sale el texto de Qian piensan que todo va a ir bien. Todo va a ir bien si uno hace el máximo esfuerzo. O sea, uno para obtener el éxito va a tener que realizar el máximo esfuerzo. Porque Qian es firmeza, fuerza, ¿no? Bien. Entonces ya tenemos Qian y nuestro primer trigrama, como decía, en Chuxi, Qian, Sanlien, Qian, 3 líneas continuas. Muy bien. Y ahora vamos con el segundo trigrama. El segundo trigrama también muy interesante porque son la base. Kun, nuestro segundo trigrama. ¿Por qué no sale la foto acá? Esta foto parece que parece que esa foto de repente la bajé de la red y de repente es una foto que la han protegido para que no se baje. Voy a bajar otra ya ahorita, de inmediato. Kun, muy bien, vamos a poner otro kun acá. A ver, vamos a poner este kun aunque está con signo de caligrafía, pero no importa. Este kun está bueno, ya. Acá tengo otro kun, muy bien. Agregamos a foto y ahora lo compartimos. Muy bien. Bajé otro kun. Ahora sí, ya. Kun es el segundo trigrama. Kun, que son 3 líneas partidas, y kun, su nombre es kun.
¿no? Este tiene como nombre Kun. Kun, ese es Kun, ¿no? Kun, que para variar, al igual que Chien, Kun no tiene un nombre propiamente, o sea, no se puede traducir. Kun es como un principio del I Ching. Kun, hay un pasaje del I Ching en el cual Kun aparece como palabra y significa terreno llano. ¿Ya? Entonces, digamos que, si bien es cierto, uno busca en el diccionario chino, la palabra Kun, y la palabra Kun solo aparece como el nombre de un hexagrama o de un ideograma, perdón, de un hexagrama o de un trigrama, ¿no? Aparece como el nombre de I Ching, ya, pero en el mismo libro de I Ching aparece Kun como terreno llano, como descripción de algo llano, ¿no? Entonces, aunque en los diccionarios no está, los que sabemos I Ching sabemos que puede definirse como lo llano. El terreno llano quiere decir el terreno fácil. Ojo, entonces estamos viendo que Chien es escarpado, lo alto, lo difícil de escalar, y Kun es lo llano. Entonces estamos viendo que Chien y Kun van a tener una gran diferencia, ¿no? Y no como se piensa, digamos, en la adivinación, ya en términos modernos, ¿no? Sino Chien y Kun son así, digamos, tiene esas características. Y hay otra cosa muy importante, que en los textos del Ma Wantui, Kun se define con otra palabra. El nombre con que aparece el hexagrama Kun es Chuan, que Chuan significa río. Chuan significa río, porque el río fluye. Porque Kun, la cualidad de Kun es la docilidad. Kun es dócil. Mientras que Chien es firme, Kun es dócil, ¿no? Pero vamos a ver el canto de Chuxi para Kun, ¿no? Entonces el canto de Chuxi para Kun es Kun Liu Tuan. Kun Liu Tuan quiere decir Kun seis partidos. O sea, porque como las líneas son partidas, se parten en 6 pedazos, ¿no? Entonces, como Kun, seis partidos. Sí, eso, o sea, 6 rotos, 6 quebrados. 6 quebrados, o sea, 6 pedazos, ¿no? Eso es, digamos, en lo que Chuxi define para saber cómo es Kun, ¿no? Bien, pero por otro lado, como decía, Kun tiene pues la característica de que es lo llano, pero en Mahuantui aparece con el nombre de Chuan. Así como Chien aparece con el nombre de Chien, que es la barra, Kun aparece con el nombre de Chuan, que es el río. No como nombre, aparece Chuan, que es río, ¿no? Entonces, estamos acá, Kun, Chuan, muy bien. Y bueno, resumiendo las características, tenemos aquí nuestros dos primeros trigramas, que son Chien y Kun, que tienen la imagen del cielo y la tierra. Cielo y tierra, básicamente, son las imágenes, no son los nombres, no son los nombres. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos que llamarlos así porque sus nombres, el nombre Chien, el nombre Kun no tiene traducciones en español, sino estos son los que se llaman las imágenes. O sea, cada trigrama va a tener una imagen. Entonces, una imagen que representa algo de la naturaleza. Entonces, Chien y Kun se conoce como el cielo y la tierra, ¿no? Bien, entonces Chien y Kun, cielo y tierra. Y además de esto, vamos a tener que Chien es lo firme, mientras que Kun es lo dócil. Muy bien, entonces decíamos que en el caso de Chien, el nombre de Mahuantoy es Chien, perdón, es esto, Chien, que es la tecla, es este Chien, que está asociado a la cualidad de Chien, que es la firmeza, que es este otro Chien,
Y digamos, en el caso de Kun, el nombre Mahuantoy es Chuan, que es el río, pero porque la cualidad es Sun. Del trigrama Kun y el hexagrama Kun es Sun, que Sun significa dócil. Dócil, pero en este caso dócil significa que sigue la corriente, que no se opone. Por ejemplo, a veces en chino, Sun significa ir en el sentido de las agujas del reloj, Sun significa seguir la corriente. ¿Y por qué es que Sun significa seguir? ¿Por qué es que Sun significa seguir la corriente, no? Sun significa seguir la corriente como símbolo, porque esta letra también es Chuan, que también es río, ¿ya? Y esto acá es Ye, que Ye es hoja, también es otra forma de escribir la palabra hoja, la hoja de un árbol. Entonces yo he hecho una hoja en el río, y la hoja en el río, ¿cómo va? Va a ir pues con la corriente, no va a ir contra la corriente. Entonces Sun es como una hoja echada en el agua y va con la corriente, ¿no? Entonces esa es la cualidad de, como decía, de Kun, ¿no? Entonces, Kun, entonces tenemos Chien, que es lo firme, son 3 barras firmes, y tenemos Kun, que Kun es lo deleznable, lo dócil. O sea, la tierra, como la tierra en sentido de la tierra de cultivo, ¿no? Entonces, la tierra de cultivo es deleznable, es labrable, ¿no? Es dócil. Entonces, y uno es la firmeza y el otro es dócil. Muy bien, y estas asociaciones son las primeras asociaciones del I Ching, en el sentido de que tenemos a Chien y a Kun, ¿no? Como decía, como lo firme, como lo dócil, y también como el cielo y la tierra. Entonces, el cielo se considera lo inalcanzable, porque es el plano, digamos, espiritual, o el plano ideal. Entonces, si yo escalo, trepo, subo hasta la montaña más alta, nunca voy a llegar al cielo. Siempre voy a estar con los pies parados en la tierra. Del mismo modo que la tierra todo el tiempo va a estar bajo mis pies. Y entonces, por eso es que hay un principio en I Ching, que ya de los grandes comentarios de los confucianos: Tien Sun Ti Pei, el cielo es noble, o el cielo es respetado, o respetable, venerable, y la tierra es vil. La tierra es vil, la tierra es ruin, la tierra es baja, ¿no? Entonces, ¿por qué? Quiere decir que el cielo representa aquello que no podemos alcanzar, y la tierra representa todo lo que ya tenemos, todo lo que está en nuestras manos, todo lo que es fácil. Y lo que es fácil, nosotros no le damos valor, mientras que a lo que es difícil, a lo que no podemos tener, siempre lo anhelamos, ¿no? Y eso se describió ya hace más de 2000 años. Los confucianos lo describieron cuando comenzaron a interpretar los textos del I Ching y los diagramas. Bien, entonces nuestra base es Chien y Kun, ¿no? Y cada trigrama representa además miembros de la familia, que en este caso Chien y Kun son el padre y la madre. Entonces tenemos Chien, lo firme, el raya no está muy horizontal, muy bien. Chien, lo firme, Kun, lo dócil. Tenemos el padre y la madre. No, pero además de ser el padre y la madre, el esposo y la esposa, entonces, claro, estos son valores que están basados pues en la sociedad patriarcal, ¿no? En una sociedad patriarcal. Entonces este es un I Ching ya que pertenece pues al periodo de Zhou, en que la sociedad china ya era patriarcal, porque anteriormente, durante el periodo matriarcal, hubo otro libro de I Ching que se llamó Kuei-Chang, que ya desapareció, no se sabe quién lo desapareció, bueno, pero Kuei-Chang pertenece a la sociedad matriarcal y comienza con Kun. Kun es lo primero, o sea, la tierra es lo primero. Bueno, entonces tenemos el padre y la madre, y aparte de eso tenemos otras asociaciones. Tenemos la cabeza y el vientre, como parte del cuerpo humano, la cabeza y el vientre, ¿no? Después tenemos también otra, ese es como parte del cuerpo humano.
El padre y la madre, imagen, cielo y tierra, cualidades, lo firme y lo dócil. Y luego tenemos el caballo, en los animales el caballo es el animal más yang, de energía yang, y el buey, que el buey es un animal lento pero seguro, ojo, lento pero seguro. Las mujeres siempre son seguras, ¿no? Siempre van a lo seguro. Muy bien. Entonces tenemos padre y madre, y por otro lado, también significa el señor feudal, y el esbirro, el villano, el hombre común, el hombre del pueblo. Entonces, el señor, y puede ser el sirviente, el esposo, la esposa, el señor, el sirviente. ¿No? Entonces, esas son las asociaciones que tiene ese trigrama. Muy bien. En adivinación también es muy interesante, por ejemplo, ya cuando estamos haciendo adivinación al estilo chino, ¿no? Porque hay otra palabra que suena exactamente igual. A ver, ¿quién sabe chino? ¿Quién sabe qué significa esta palabra? ¿Alguien sabe? A ver, ¿quién estudió chino acá? Nadie, no veo ningún estudiante chino acá. Bueno, esta palabra en chino también se pronuncia chien. También se pronuncia chien y significa dinero. Entonces significa que en la adivinación, dentro de las asociaciones o imagen del trigrama chien, también tenemos el dinero. Porque suena igual, suena chien, dinero, además porque las monedas son de metal y el trigrama chien tiene como elemento el elemento metal, ¿no? Y el metal, la forma del elemento metal es lo redondo, entonces la moneda es redonda y de metal, ¿no? Entonces, y se llama chien, encima se llama igual que la plata, que el dinero, entonces chien es dinero, ¿no? Bien, esto es muy interesante. Entonces, como decimos, tienen asociaciones los trigramas, así. Y ahora vamos por los otros trigramas, ¿no? Primero vamos a ver toda la descripción que hizo Chu Xi de los nombres de los trigramas. Muy bien. Entonces, Chu Xi lo dijo así. Qian San Lian, Qian, 3 líneas seguidas, tres continuas. Kong Liu Tuan, Kung, 6 particiones. Chen Yang Yu, Chen, un recipiente hacia arriba, o sea, con la boca hacia arriba. Ken Fu Wan, Ken, una taza de cabeza. Li Zhongxu, Li, vacío al centro. Kan Zhongman, Kan, lleno al centro. Tui San Xue, Tui, con un faltante arriba, quiere decir que esta línea está rota, ¿no? O sea, lo está comparando con Chen, que son 3 líneas completas, y acá falta un pedazo. Por eso es que Tui a veces también se asocia a los objetos dañados, ¿no? Y finalmente, Xun Xia Tuan, o sea, Xun partido abajo, ¿no? Entonces tenemos los 8 diagramas, ¿no? Y la forma como los describe Chu Xi. Bien. Entonces, y esto se debe memorizar, ¿no? Luego tomen nota o apúntenlo y de esa forma pueden memorizar los trigramas, ¿no? Y ahora vamos al siguiente. Chen. Chen. Chen en chino significa temblor. Chen es el trigrama que representa al hijo mayor. Su imagen es el trueno. La imagen es el trueno, el miembro de la familia es el hijo mayor, la parte del cuerpo es el pie y el animal asociado es el dragón. Entonces, este es Chen. Y como Chen significa temblor, pero Chen, la imagen del trigrama Chen es el trueno, entonces Chen también puede significar una persona colérica o puede significar que una persona estalla en cólera, estalla, ¿no? Y Chen también está asociado a los carros, a los vehículos, por el ruido, ¿no? Chen entonces está asociado a los carros
Y por ejemplo, en el feng shui de estrellas volantes, Chen es la estrella 3, ¿no? Entonces una combinación, digamos, de 3 con 2, que está asociado a Chen con Kun, y Kun es una mujer mayor. Entonces Chen y Kun, esa combinación, bajo, digamos, cierta, acompañado de ciertas formas del entorno, puede significar que que una mujer que vive en esa casa va a morir atropellada por un carro, porque Chen es el carro, ¿no? Entonces, pero como digo, esa combinación no significa siempre eso. Hay que ver si la combinación, si 3, o sea, el Chen está como montaña o como agua, y cuál es la forma del exterior que activa eso, ¿no? Pero decía de que Chen también es un carro, ¿no? Por eso es que hay, digamos, algunos pasajes del I Ching donde está el trigrama Chen como trigrama recíproco, o sea, como trigrama oculto dentro del hexagrama, y en el verso, cuando se entras a la línea donde comienza Chen, se habla del carro, ¿no? Hay pasajes, entonces por eso hay que saber que esto es debido a que Chen también es el carro. Entonces Chen es el carro. Pero por otro lado, Chen, además de que es el carro, aquí está Chen, Chen Yanji. Chen es un recipiente, un recipiente boca arriba, que es la posición normal. Entonces, Chen también representa, además de ser el hijo mayor, a un feudatario, un señor feudal, porque Chen es el hijo mayor del rey y por lo tanto Chen también es un señor feudal. Y es muy importante saber estos significados, porque después cuando comencemos a estudiar el I Ching, vamos a ver, por ejemplo, hay un texto, el hexagrama número 3 del I Ching, la dificultad del nacimiento o el nacimiento, ¿no? Tiene aquí Chen en la parte de abajo, tiene Chen y acá tiene Kan, ¿no? Y en este hexagrama, la frase final dice favorable establecer feudos, o favorable designar un feudatario, o sea, un señor feudal, adjudicar un feudo a un señor feudal, porque hay que cuidar la frontera, vigilar la frontera, ¿no? En ese texto, es, Chen es el señor feudal, por eso es que dice favorable establecer feudos, por un lado. Por otro lado, también tenemos que, por ejemplo, en el hexagrama Kan, tenemos que la línea del rey y la línea del ministro ocupan ambas el centro de los trigramas, por lo tanto se pueden apoyar. El rey al centro en la corte y el ministro al centro trabajando en medio del pueblo, ¿no? O sea, esto representa la corte y esto representa el pueblo. Entonces están ahí, pero en el caso de, de Chun, de la dificultad del inicio, esta línea se fue hacia abajo y por lo tanto esa línea no va a alcanzar, entonces no va a tener el apoyo de la línea quinta, y al estar muy lejos, entonces el control del Estado no llega hasta acá, por eso se dice favorable establecer feudos. Entonces significa que, por ejemplo, si yo tengo negocio fuera, tengo que enviar un supervisor, tengo que enviar a alguien que vigile mis intereses allí porque hay algún problema. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? Juan Manuel, que no te vemos hace tiempo por acá, ¿cómo vamos? Vamos bien, Joseph. Muchas gracias. Muchas gracias por la Sí, sí. invitación. Saludos a todos. ¿Se entiende todo? Sí, sí, sí. Muy claro, gracias. Ya, perfecto, bien, encantado. Bien, entonces continuemos, ¿no? Entonces tenemos Chen y ahora vamos con Xin. Xin, este es el nombre chino de Xin. Xin, que es muy interesante porque Xin también es otra palabra que no tiene ningún significado en chino moderno, por lo menos ningún significado que se sepa, que se use comúnmente. Pero lo más interesante es que Xin en chino suena como
Sun, que es la cualidad del trigrama kun. Entonces, Shin es la hija mayor y Shin, como hija mayor, se supone que debe seguir la misión de la madre en caso de que la madre no esté, así como Chen es el hijo mayor que representa a la familia ante la sociedad cuando el padre no está. Entonces Shin es la hija mayor que asume la función de la madre cuando la madre no está. Y el nombre es muy parecido a la cualidad. De hecho, en cantonés, este carácter, el nombre de este es Sun. Y esto también es Son. Solamente que varía el tono, ¿no? Varía el tono, este es esto, Houson, Houson. Creo que uno es Son y el otro Son, ¿no? Pero varía el tono nada más. Entonces, interesante. Entonces, como decía, este es Shin y vamos a ver dentro de un momento cuál es su cualidad, ¿no? Y Shin y que Chu Si lo describió diciendo Shin, Xia Tuan, Shin, Xia Tuan, Shin, quebrado abajo. O sea, quiere decir que la línea inferior está partida, ¿no? Shin, Xia Tuan, muy bien. Shin está asociado a la hermana mayor, dijimos. Su imagen es el viento. Su imagen es el viento y la cualidad de Shin es Ru. Ru significa penetrar, significa ingresar, porque el viento se cuela entre las rendijas. Entonces Ru es un ingreso, pero es un ingreso suave o es un ingreso sutil, es un ingreso sin hacer fuerza. O sea que en ese sentido, Shin va a tener mucha relación con Kun, ¿no? O sea, con este trigrama, como digo, que es el de la hija mayor, va a tener mucha relación con Kun, que es el de la madre, ¿no? Porque puedes ingresar sin resistencia, sin hacer resistencia, sino filtrarse por las rendijas como el viento. Muy bien. En cuanto a parte del cuerpo, ¿no? Decimos que Chen era el pie y Shin es los glúteos, las nalgas, ¿no? Shin es las nalgas. Ojo, algunas traducciones ponen esto que Shin es los muslos, pero no es muslo, en realidad es las nalgas, ¿no? Q es nalga. Bien. Y es muy importante porque, por ejemplo, este trigrama Shin, que como decimos representa la imagen es el viento, pero el viento es invisible. Como el viento es invisible, entonces Shin tiene también como imagen el árbol y el humo. El árbol, porque vemos el viento cuando mece la rama de los árboles. Las ramas de los árboles comienzan a mecer y entonces sabemos que hay viento. Por eso es que la imagen también es los árboles y también el humo. O sea, vemos humo que se va moviendo y sabemos que hay viento. El humo sube vertical, no hay viento. El humo se va moviendo, hay viento, ¿no? Y entonces esto va a ser muy interesante también, porque entonces Shin, además digamos, de que representa a la hija mayor, como decimos, su imagen es el viento, al tener la imagen del árbol, también es la madera y todo lo que está relacionado con la madera, como los lápices, los pinceles que se usan para escribir, que se usan para dibujar. Entonces Shin también va a representar el intelecto, la capacidad intelectual, el estudio, ¿no? Y también los documentos. Entonces, si una persona viene a consultarme a mí sobre un juicio y dentro del trigrama aparece, digamos, en el hexagrama aparece Shin, entonces puedo saber que se trata de un documento o algo relacionado con documentos que puede ser favorable o no, de acuerdo a la estructura del hexagrama, ¿no? Y el animal asociado con Shin es el gallo, la gallina, gallinacia, ¿no? Gallo, gallina, pollo. Porque en realidad la palabra chi en chino o kai en cantonés se refiere a gallo, gallina o pollo, ¿no?
no es esto específico cuál es, si es macho o es hembra, ¿no? Miguel, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, Sifu, pero le faltó decir qué órgano es Qian, qué órgano es Kun. No estamos hablando de los órganos, sino parte del cuerpo. La definición clásica es esto, parte del cuerpo, no órganos. Órganos es cuando vas ya a la parte más desmenuzada. O sea, la definición clásica es imagen, miembro de la familia, parte del cuerpo, animal y cualidad. Sí, bueno, seguimos. Entonces, Qian, la parte del cuerpo es la cabeza, Sí, en la parte del cuerpo de la cabeza, claro. y Kun, ¿qué parte del cuerpo? El vientre, el vientre. Ok, gracias. Sí. Bien, vamos. Entonces estamos con Shin, ahora vamos a Kan. Kan, y bueno, para el que habla chino, Kan, pues, una vez que ve Kan, digamos como que es una palabra que sí tiene un significado en chino. Kan es en realidad como un foso, como un bache, como un hueco en el camino o como una trampa, ¿no? De hecho, bueno, este es el nombre Kan y en chino existe la expresión Kanke, no Kanke, que se escribe así, Kanke. Kanke significa que un asunto es muy escabroso, que el asunto tiene muchos problemas, que digamos canker significa que algo tiene muchas complicaciones, que se atraca, que no camina, siempre con un problema tras otro, ¿no? Como un trámite burocrático que se enreda, un trámite burocrático que no avanza, entonces dice, ay, en canker, o sea, que tiene muchas dificultades, muchas trabas. Entonces, eso significa en chino cuando se habla, y sí está relacionado con el trigrama en realidad, porque dentro de un momento vamos a ver que hay unas interpretaciones que han cambiado de lo que era el I Ching clásico a lo que se entiende ahora en chino moderno, ¿no? Entonces, en este caso sí se puede el como decía, en Kang, sí, si es Kanker, es efectivamente estar en dificultades, estar en aprietos, ¿no? Entonces aquí vemos la descripción de Chusi, Kan Chongman, Kan lleno al centro. Kan lleno al centro porque la línea del centro es una línea completa. Kan Chongman, lo escribí así. Kan lleno al centro, muy bien. Y entonces en Kan tenemos, digamos, en Kan tenemos la cualidad de Kan es la trampa. O sea, Kan, la virtud de Kan o cualidad de Kan es 100. Es esto, esta es la virtud de 100. 100, 100 en chino es una trampa oculta, es como el foso que se cava para capturar un animal. Entonces Kan nos habla de un peligro oculto. Kan es un peligro oculto porque, como decía, es como una trampa, ¿no? Entonces, Kan es el peligro oculto. La imagen de Kan es el agua. Y entonces aquí vamos a tener algo interesante porque
decíamos que Kun, que nosotros tenemos como imagen de Kun la tierra, en el Mahuantui se llama Chuan, que es río, y Kan es el río, porque Kan tiene como imagen el agua, y generalmente es el agua de río, el agua de mar, ¿no? Pero más se entiende como el agua de río, ¿no? Porque Kan, digamos, su imagen es como por ejemplo, antiguamente el signo de donde viene el agua, agua en chino se escribe así, pero deriva de este dibujo, ¿no? Y esto es muy parecido, digamos, a lo que sería Kan, pero es un Kan parado, ¿no? Entonces es agua, pero es el agua corriente. O sea, Kan representa el agua corriente, ¿no? Ya, y entonces, digamos, ¿cuál sería la relación con Kun? Hay muchos textos en el I Ching donde está la frase que dice she, ta, chuan, favorable vadear el gran río, ¿no? Favorable vadear el gran río, favorable cruzar el gran río, que favorable cruzar el gran río, ¿no? Aparece cuando en el hexagrama tenemos Chien, cuando tenemos Kun o cuando tenemos Kan. Obviamente, Kan es obvio para nosotros porque Kan es el río. Pero tenemos que Kun también era Chuan, que Chuan también significa río, y Chien es como la otra forma de escribir Chuan, solo que echado, que también que este es río, ¿no? Entonces tenemos tres trigramas que dentro de los textos de I Ching van a aparecer asociados al río, y de acuerdo a la interpretación de una de las escuelas de adivinación de China, digamos, en el caso de Kan, Chuan, o sea, Chuan, Kun es Chuan, entonces Kun es el río, y Kan representa la barca dentro del río, o sea, esta es la barca, ¿no? Esta es la barca dentro del río, la barca con la cual uno cruza el río, ¿no? Entonces, digamos que las imágenes son un poco más complicadas de lo que nosotros creíamos, ¿no? O sea, tenemos que, para poder comprender los textos del I Ching, en realidad hay que entender las imágenes en diferentes formas, tienen diferentes significados, ¿no? Sin embargo, Kan básicamente es eso, ¿no? Kan es el agua, Kan es el hijo medio, Kan es la oreja y el cerdo o el jabalí, ¿no? Jabalí o cerdo en chino usa la misma palabra, solo que uno se llama el chu doméstico y otro es el chu salvaje, ¿no? Entonces ambos usan la palabra chu. Usted chino no se distingue. Y en I Ching menos, porque I Ching usa un carácter más antiguo que es shi, no que shi ya son todos los chanchívidos, todos los, digamos, no sé si porcinos, porque no sé si el jabalí estará considerado porcino, ¿no? Pero todos los que son de ese tipo de animales están abarcados en shi, ¿no? Pero básicamente digamos que es el jabalí, chancho o cerdo, ¿no? Bien. Entonces, por eso es que hay textos también. Hay un texto de I Ching donde dice, veo un cerdo con barro en el lomo. Entonces el cerdo es el trigrama Kan y el barro en el lomo también es Kan porque el cerdo está en el agua y es el agua, cuando dice barro es agua es tierra con agua, no es tierra, digamos, seca, ¿no? Entonces todo eso es Kan. Muy bien. Después tenemos el trigrama, el otro, estábamos ya con Ken, ¿no? Luego tenemos Ken, que en chino se escribe así, ¿no? Ken, es su nombre chino. Ken, ya tenemos Ken. Y esta palabra, esto no tiene un significado en chino, en la lengua moderna no tiene un significado, en la lengua oral, ¿no? Ken es solamente el nombre de un trigrama, ¿no? Y Ken es la montaña. En imágenes, en la imagen, Ken es la montaña.
El canto de Ken es Ken Fuan. Ken Fuan, Ken es una taza al revés. Entonces, Ken es la montaña y Ken significa también, digamos, detenerse. O sea, la cualidad de Ken es detenerse y la parte del cuerpo es la mano. Ya la parte del cuerpo es la mano porque Ken va a ser, pues, como una garra, ¿no? ¿No? Entonces, este es, digamos, entonces, por eso es que Ken es la mano, ¿no? Entonces, Ken es la mano, Ken es la montaña, Ken está asociado a ¿qué animal? Al perro también. Al perro y también al tigre. Al perro y al tigre. Hay un hexagrama, no me acuerdo si es el número 11, Louis. Este hexagrama Louis, la pisada, donde dice pisa la cola del tigre y no es mordido, auspicioso. ¿No? Entonces, en este hexagrama Lee, la imagen del tigre, ¿por qué aparece el tigre en el verso? Porque Tuey tiene lo que se llama la imagen oculta, que es su correspondiente o su pareja. Entonces, la pareja de Tuey es Ken, y Ken es el perro o el tigre. Por eso es que en ese texto dice pisa la cola del tigre, es por Tuey, porque Tuey es Ken y entonces es el tigre. O sea, cada trigrama está asociado con su pareja, ¿no? Entonces, como decía, Ken es el perro o el tigre, ¿no? Ken es el hijo menor y Ken es la virtud de Ken es detenerse. Detenerse. ¿Ya? Además, dentro de las imágenes, dentro de las imágenes de la naturaleza, ¿no? Si yo tengo cielo y cielo y cielo no tienen límite, ¿no? Cielo y cielo, ahí tengo dos trigramas cielo, es simplemente el cielo más grande. Tengo tierra y tierra, la tierra más grande. Pero tengo montaña y montaña, y no tengo una montaña más grande. Tengo montaña y montaña y tengo esto. Las montañas se yerguen una frente a otra. Entonces, es además de Ken ser la imagen más sólida de la naturaleza dentro del I Ching, o sea, lo más sólido, lo más inamovible, además no se mezcla. Ken es solitario. ¿Ya? Entonces, una cosa que hay que tomar en cuenta también. Bueno, tenemos Li, que es la hija media. Y acá con Li tenemos una cosa muy interesante. Este carácter Li, con que se denomina al trigrama de hija media, en chino moderno significa irse de un lugar o separarse. Li Kai, separarse. ¿No? Li Kai, irse. Li Hun, divorciarse. Feng Li, separarse. Entonces, en idioma chino, Li se entiende ahora como separarse. Sin embargo, en la época en que se escribió el I Ching, Li era el nombre de un ave que en español se llama agusanieves amarillo, que esa ave siempre estaba en parejas o en bandadas y nunca estaba sola. Entonces Li significaba andar siempre juntos y por lo tanto la virtud de Li es la adherencia, porque la imagen de Li es el fuego y el fuego nunca arde separado del material que consume. El fuego siempre debe estar adherido a algo, nunca puede estar solo en el aire. Entonces, por eso es que Li es la adherencia, ir adherido a algo, ir pegado a algo, seguir siempre algo. Entonces, ese es el significado de Li. Entonces, si bien es cierto, en chino moderno existen ya versiones del I Ching en chino moderno donde dicen, Li, divorcio. Si vamos al significado original del I Ching, si vamos a leer I Ching por imágenes, de acuerdo al significado original de los textos, Li,
favorable para el matrimonio, ¿no? Ya, entonces, pero tenemos que decidir qué corriente de I Ching vamos a seguir. Si vamos a seguir el I Ching clásico o vamos a hacer el I Ching de idioma chino moderno, ¿no? Entonces, pero para nosotros Li es adherencia, es la cualidad de Li. Li es el ojo también, Li es el ojo, y el animal asociado a Li es el faisán. Como decíamos, la imagen es el fuego, el elemento es el fuego, la parte del cuerpo es el ojo y el animal es el faisán. Y la cualidad o virtud la adherencia. Ahora, teníamos que Qian es el rey o el señor feudal, entonces Li es también el príncipe. Y Li también puede ser un ministro de la corte. ¿Por qué? Porque Li, además que es un Qian con el corazón vacío, quiere decir humilde, ya tiene la imagen del ojo, y la palabra Chen que representa a los funcionarios de la corte originalmente, Chen, que es el término que se usa, en términos de Qin se usa Chen, ¿ya? Esta palabra Chen, que es la palabra que significa funcionario de la corte, se deriva de, acá ven cómo evoluciona, ¿ya? Este Chen que mostré hace un momento, y la forma original mirando para allá y después mirando para acá, es un ojo mirando hacia el suelo, porque los funcionarios tenían que estar en la corte mirando al suelo, no podían mirar el rostro del rey. Por eso es que Chen era funcionario y era representado por un ojo mirando hacia el suelo, y como Li es el ojo, entonces Li también es el funcionario. Entonces tenemos que Kung también es un funcionario, Li también es un funcionario, Chen es el señor feudal o el hijo del rey, y Li también puede ser el príncipe, porque el príncipe también está en la corte, ¿no? ¿Y por qué estoy mencionando esto de Li como el príncipe? Porque existe una adivinación donde salió Li con Qian, y se decía, ¿no?, que el príncipe heredero iba a llegar a ser rey igual que su padre, ¿no? Entonces, Li, como decíamos, también es el funcionario, ¿no? Finalmente tenemos Tui. Nuestro último trigrama es Tui. Tui en chino se escribe así. Tui. Tui, que se ha asociado con la alegría, ¿no? Lo que pasa es que hay una palabra en chino, esto tiene otro signo acá, yue, significa alegría. La virtud de Tui es yue, efectivamente la alegría. Y Tui está asociado a la ciénaga, el pantano. Su imagen es la ciénaga. Nosotros normalmente, para evitar dar más explicaciones, siempre decimos el lago. El lago porque es agua que no se mueve, pero en realidad Zi en chino, que es la imagen en chino, Zi, significa pantano o ciénaga. ¿Y por qué el pantano o ciénaga va a ser la alegría? ¿No? Gonzalo, Sí, ¿por qué? Sí, dígame. Sí, ¿va a intervenir, señorita Nelly? Ya, vamos a parar. Gonzalo, ¿por qué por qué Tui es la alegría? acerca de la vida silvestre, ¿no? La vida silvestre, así es, el pantano. Los pantanos son los lugares donde las aves migratorias descansan y se reproducen, ¿no? Entonces es el lugar donde se genera la vida. Por eso es que es la alegría. Por eso es la alegría, pero también es el más bajo de todos los trigramas, es la hija menor
a veces tiene connotaciones no muy agradables también ese trigrama, ¿no? Todo va a depender. Y bueno, en el canto de Chusi, Tuey, Sánchez, a Tuey le falta algo arriba. A Tuey le falta algo arriba porque acá es incompleto, ¿no? Tuey incompleto arriba. Entonces, Tuey, por eso es que muchas veces se asocia a un objeto dañado, también un objeto roto, ¿no? Y entonces Tuey, como decíamos, tiene como cualidad la alegría. Tuey, la parte del cuerpo es la boca, por eso es que Tuey muchas veces también se asocia, por ejemplo, a las ingestión de alimentos no debidos, o sea, intoxicación, o también a veces puede ser drogadicción, porque también es tomar un veneno, ¿no? Entonces, porque TUI, entonces puede ser envenenamiento, porque es algo que viene por la boca, intoxicación, ¿no? Y TUI, como digo, parte del cuerpo es esto, la boca, y en los animales es la cabra o el carnero, porque en chino ambos animales se representan con el mismo signo, ¿no? Digamos que ovinos o caprinos, todos van con yang, entonces sí, ese es el animal de la naturaleza, ¿no? Bien, entonces tenemos animales y bueno, cada trigrama pues tiene, como decimos, esas asociaciones y vamos a encontrarlo en los textos, van a encontrar en algunos textos, por ejemplo, que se alude al carnero, ¿no? Que es mata un carnero o que el carnero se le enredan los cuernos. Entonces, todos esos pasajes donde se habla del carnero es porque está el trigrama Tuey o explícito o escondido, ¿no? Y así. Bueno, entonces hemos visto ya los 8 trigramas. Esta es parte introductoria, digamos, básica para aprender el I Ching, conocer los 8 trigramas. Y bueno, ya saben que el próximo lunes comenzamos nuestro curso de los textos clásicos. Pueden pedirle información escribiendo al correo. Y este video lo van a estar viendo dentro de un par de horas ya colgado en YouTube. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ustedes hacen que sea, digamos, más placentero hacer esta exposición. Sí. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, sí. Más que todo agradecerle, maestro Joseph, por la invitación. Bueno, encantado. Sí, es importante. Bueno, José es practicante de artes marciales antiguo y siempre hay que conocer esto para cualquier arte chino tradicional. Encantado de compartir con ustedes. Muchas gracias a todos por participar. Será hasta la próxima. Gracias, maestro. Muy amable. Gracias, Gracias. Joseph. Gracias, maestro. hijo. Muchas gracias, profe.